Saludos mis queridos niños, el día de hoy vamos a trabajar un tema que también resulta muy interesante para poderlo aplicar en nuestra actividad de comunicación, el uso adecuado de nuestro vocabulario a través de estas palabras llamadas los verboides. ¿Qué entendemos por verboides? Para ello vamos a observar estos ejemplos que tenemos en este caso y ustedes podrán también a la vez conmigo observarlo con detenimiento. La pregunta dice, ¿con qué palabra se completa cada idea? Veamos, tenemos 3 ideas aquí. La primera, como aparece en la imagen, dice, la señorita, aquí está en el banco, ¿qué estará haciendo con su dinero? ¿Depositar o depositará? De acuerdo a la idea, corresponde depositará. Correcto. En el segundo caso, vemos aquí a este jovencito, anda bastante preocupado tal vez, porque ¿no? Su preocupación está en el futuro. Entonces, ¿cuál es el verbo que completa la idea? ¿Pensado o pensaba? Correcto, pensaba. El joven pensaba en su futuro. Y finalmente tenemos a este jovencito, este caballero que está arrodillado allí, ¿no? Está ante su jefe, por lo visto, según la idea, este empleado. Y entonces, completando la idea, ¿con qué verbo estamos formando esta oración? El empleado, ¿suplica o suplicando? Suplica a su jefe. Correcto. ¿Y qué pasa con las palabras que nosotros no hemos elegido? Depositar, pensado, suplicando. ¿Por qué no han sido las opciones para completar estas oraciones? Por la sencilla razón de que estas no son verbos, sino más bien son verboides. Y ese es el tema que vamos a trabajar. ¿Qué son los verboides? Primero diremos que son formas no personales. ¿Por qué son no personales? Porque estas no se pueden conjugar. ¿Qué quiere decir? Que no tienen relación con un sujeto en la oración. Estas palabras son invariables, por lo tanto no cambian en su forma, en su estructura. Quiere decir, por lo tanto, en otras palabras, que no tienen los llamados accidentes gramaticales que tiene todo verbo. Por eso es que se llama verboide. ¿Y cuáles son estos accidentes gramaticales del verbo? A saber, número, tiempo, persona, básicamente. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta adicionalmente que su función de los verboides es diferente al de los verbos. He ahí también el otro detalle. Veamos los ejemplos. Miren cómo se vería si hubiéramos elegido la otra opción. La señorita depositar su dinero. Qué raro se siente, ¿no? Qué raro se nota, ¿no? El joven pensado en su futuro. ¿Qué tal manera de mencionar la idea? ¿Tiene sentido decirlo de esa forma? No, no es cierto. El empleado suplicando a su jefe. Bueno, tiene un sentido, pero ¿estará bien dicho? De esa manera no, ¿no es cierto? Como podemos ver, esas palabras que no elegimos en la primera parte corresponden a otro tipo que funciona diferente de un verbo. Estos son los llamados verboides. Vamos a conocerlos a través de sus clases. ¿Qué clases de verboides son los que tenemos? Veamos. En primer lugar tenemos los llamados infinitivos. Los infinitivos cumplen la función de un sustantivo. Vale decir que al no ser un verbo realmente, más bien cumple la función de un sustantivo, es decir, de una palabra sustantiva. En ese sentido, esta palabra infinitiva o el infinitivo más bien va a servir para señalar el nombre de una acción, de lo que conocemos como un verbo. Veamos acá. El cantar me pone feliz. Vean ustedes, aquí se habla de el cantar. Se habla del nombre de la acción, cantar. Pero el verbo en sí es pone. Nada cuesta soñar. Veamos que hablamos de el nombre de la acción soñar. Y el verbo en esta expresión está en la palabra cuesta. Entonces es un infinitivo. Además, el infinitivo lo vamos a reconocer mediante la terminación ar, ir. Tales como agarrar, halagar, sumar, con la terminación ar. Vencer, temer, entretener, con la terminación er. Dirigir, prevenir, sustituir, con la terminación ir.
El segundo tipo de verboide es el participio. Los participios cumplen la función de un adjetivo. Miren ustedes, este verboide ya tiene otra función, tampoco de verbo, sino más bien de adjetivo. Pero es parecido al verbo, así es, pero su función, como vamos a ver, es diferente a la del verbo. Aquí, como adjetivo. Y ya que funciona como adjetivo, indicaremos que señala la característica o cualidad de un ser al que acompaña esta característica. Veamos acá. El himno cantado fue hermoso. Veamos que la expresión cantado califica al sustantivo himno. El himno cantado fue hermoso. Esta expresión de cantado se refiere al himno. Obtuvimos los títulos soñados. Notemos que la expresión soñados, ¿sí?, califica al sustantivo títulos soñados. Por eso es que el participio funciona como adjetivo, ya que acompaña a un sustantivo para señalar su característica o cualidad. Los participios tienen la terminación ado o ada, ido o ida, es decir, en su función, tanto como un masculino como femenino, pero también tienen la terminación cho, to y so. Veamos los ejemplos. Agarrado, halagada. Terminación ado, terminación ada. Vencida, entretenido. Terminación ido, terminación ida. Hecho, por la terminación cho. Escrito, por la terminación to. Impreso, por la terminación so. Todos estos son casos de participios. Adicionalmente, vamos a señalar que el participio, a pesar de que hemos dicho que el verboide no tiene accidentes gramaticales, el participio es un caso particular, es una excepción, ¿sí? Porque como funciona como un adjetivo, entonces va a tener las características de un adjetivo, es decir, tendrá accidentes gramaticales de género y número, porque acompaña a un sustantivo. Pero esto es solo una excepción, ya que el infinitivo no tiene accidentes gramaticales y el gerundio tampoco. Veamos. El tercer tipo de verboide, gerundios. Estos gerundios cumplen la función de un adverbio. Notemos que, al igual que los casos anteriores, a pesar de parecer un verbo, no cumplen esa función, sino de otras palabras. En el caso del gerundio, de un adverbio. Como adverbio que es el gerundio, va a señalar un modo o una manera de cómo se realiza la acción verbal. Veamos los ejemplos. Pepe se fue cantando. Al decir que se fue cantando, cantando quiere decir la manera como se fue Pepe, o el modo como se fue Pepe. Se puede haber ido triste, se puede haber ido preocupado, pero se ha ido contento, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Con la expresión cantando. Solo vive soñando. Dámonos cuenta que al decir soñando, está expresando la manera o el modo como esta persona vive, ¿sí? Otros pueden vivir, digámoslo así, pensando. Otros pueden vivir llorando, otros pueden vivir cantando. O sea, hay diferentes maneras de realizar una acción. Ahí tenemos los gerundios. Los gerundios tienen la terminación ando y endo, diferente como podemos ver de los otros dos casos anteriores. Veamos los ejemplos. Agarrando, halagando, terminación ando. Venciendo, temiendo, terminación yendo. Como vemos, aquí tenemos los tres casos de verboides: participios, infinitivos y gerundios. Para entender un poco más, practiquemos sobre este tema. La primera pregunta que tenemos aquí nos pide señalar el infinitivo, el gerundio y el participio de las siguientes formas verbales no personales. Veamos. Tengo el verbo beberán, dije y hayas. Como verbos que son, démonos cuenta que tiene tiempo, beberán en tiempo futuro. Tiene número, al decir beberán son varios, es decir, plural. Dije, tiene tiempo, es pasado, ¿sí? Porque ya está hecho. Y tiene número, singular. Hayas, tiene tiempo, ahora, presente. Y tiene número, singular, 1. Como vemos, son verbos por esa razón. Ahora vamos a reconocerlos en su forma infinitiva, en su forma participio y en su forma gerundio. Si es beberán, en infinitivo corresponde, muy bien, beber. Y en participio,
ado ido, bebido. Gerundio, ando yendo, bebiendo. Correcto. Dije, infinitivo, ar, er, ir. ¿Cuál corresponde? Correcto. Decir. Participio, ado ido. ¿Podemos decir decido? ¿Desado? Imposible, ¿no? Aquí tiene la terminación diferente de ado ido, que es dicho. Yo en este caso. Gerundio, ando yendo, diciendo. Muy bien. Y por último, hayas. Infinitivo, ar, er, ir. ¿Cuál le corresponde? Correcto, hallar. En participio, ado ido. ¿Cuál le corresponde? Muy bien, hallado. Y en el gerundio, ando yendo, hallando. Correcto. Muy bien. Pasamos a la segunda parte. Encierra los verboides en las siguientes oraciones. Y a la vez vas a indicar si estos son infinitivos, gerundios o participios, según el caso que se presenta en cada uno de ellos. Veamos en la oración A. Salir contigo fue una buena idea. ¿Dónde se encuentra el verboide? Muy bien, está en la palabra salir, porque tiene la terminación ar, er, ir. En este caso, si tiene la terminación ir, estamos hablando de un infinitivo. Muy bien. Si nos damos cuenta, las demás palabras no corresponden a ninguno de los casos anteriores, ¿no? Ni infinitivo, ni participio, ni gerundio. Siempre estás distraído. Muy bien, la palabra distraído. Terminación ado, ido. Quiere decir que entonces tenemos un participio. Correcto. Y finalmente, salieron corriendo de sus viviendas. Muy bien, corriendo. Exacto, por la terminación ando yendo. Correcto, entonces tenemos que es un gerundio. Muy bien, mis niños. De esta manera, entonces, hemos conocido este tipo de palabra llamada verboide, que podemos ver que no tiene exactamente una función de verbo como solemos creer, sino más bien tiene diferentes funciones y diferentes presentaciones de lo que nosotros creíamos. Ustedes trabajarán el mismo tipo de ejercicio que hemos realizado, simplemente un poco más ampliado. Y de esa manera estamos cumpliendo esta actividad. Esperamos volvernos a encontrar en la siguiente sesión y se preparan para poder realizar la práctica que vendrá luego en la comunicación en el comunicado que ustedes les voy a compartir. Saludos a papitos y a mamita.